conocieras cómo te amo, si conocieras cómo te amo, dejarías de mendigar cualquier amor. Si conocieras cómo te amo, serías más feliz. Queridos amigos, un gusto encontrarnos otra vez en el Diplomado Jesús en los Evangelios. Ya hemos tenido la ocasión de pasar por un primer módulo. Hemos visto algunas cuestiones históricas, algunas cuestiones técnicas, y ahora en este segundo módulo vamos a referirnos a las prefiguraciones, así se conoce, las prefiguraciones de Cristo en el Antiguo Testamento. Cuando hablamos de las prefiguraciones estamos hablando de algunos personajes, generalmente personajes, que con su presencia van a dar un anticipo a lo que en el Nuevo Testamento será la figura de Cristo. A través de estos personajes, nosotros sabemos que Dios fue comunicándose a los hombres para después prepararlos y llevarlos ya listos para el encuentro con su Hijo Jesucristo. ¿Bien? Por eso es importante, antes de meternos de lleno en los Evangelios, es importante que nosotros veamos cómo ya la palabra de Dios, bien, ya nos anunciaba, cómo el mismo Dios anunciaba algo, algunos pequeños rasgos de su Hijo en la persona de otros personajes importantes para Israel. Y por eso entonces en este módulo, en este video, vamos a ver en dos partes, dos tipos de textos del Antiguo Testamento, que nos hablan de modo anticipado de la presencia de Jesús. En primer lugar, veremos lo que nos dice el Pentateuco, veremos alguna cuestión también de los libros históricos, en primer lugar. Y en un segundo bloque veremos, a modo de síntesis, lo que podemos encontrar en los Salmos, en los profetas y en otro libro muy importante, que aunque es el Pentateuco, preferimos tocar al final. Me refiero al libro del Levítico. Y ustedes dirán, ¿tantas cosas, Padre? Y la respuesta es definitivamente sí. Dios ha ido preparando a su pueblo para la venida y la obra de Jesucristo. Debo decirles, antes de empezar nuestra exposición, debo decirles también que no es que los personajes de los que vamos a hablar no tengan importancia. Cada personaje tiene importancia en sí mismo en la historia de Israel. Sin embargo, a través de la importancia de estos hombres, Dios también nos deja vislumbrar la gran importancia que tiene la encarnación, la presencia de Cristo, es decir, del Hijo de Dios encarnado, Jesucristo, entre cada uno de nosotros. Por eso, el repaso que vamos a hacer ahora nos va a servir para resaltar a estos personajes, pero sobre todo para resaltar aún más la figura del Hijo de Dios que por nosotros y por nuestra salvación, entonces, como dice el credo, bajó del cielo y pues efectuó su misión de salvación a los hombres. Vamos entonces a hablar en primer lugar, en esta primera parte, de un personaje muy conocido. Si hablamos de Cristo, tenemos que hablar antes de Adán. Y hablar de Adán supone ir a los primeros capítulos del libro del Génesis, concretamente al capítulo 1 y al capítulo 2. Si ustedes tienen la ocasión, yo creo que sí la van a tener, de leer el Génesis, van a darse cuenta que en el capítulo 1 del Génesis, versículo 26, hasta casi prácticamente podríamos decir el final del capítulo 1, podríamos decirlo hasta el 31, se nos habla de la creación del género humano, del hombre y de la mujer. Dice el texto así: y dijo Dios, hagamos al ser humano a nuestra imagen, como semejanza nuestra. A continuación el 27 dice, creó pues al ser humano a imagen suya. Versículo 28, y los bendijo Dios y les dio una misión. Y después al final dice en el 31, vio Dios cuánto había hecho y todo estaba muy bien. Estos detalles, de modo sintético, nos hacen ver, por tanto, que el hombre es la cima de lo creado. La intención del libro no es mostrarnos cómo evoluciona lo creado, sino más bien mostrarnos cómo el hombre es la cima de lo creado. Y el hombre, al cual nosotros conocemos como Adán, participa de la imagen y de la semejanza de Dios. La cima
El hombre depende del principio de Dios desde el principio y es la imagen y semejanza de Dios dentro de lo creado. El capítulo 2 también nos habla. Si ustedes revisan un poco, el capítulo de Génesis también nos da algunas ideas de cómo es el hombre y nos pone en una gran verdad. El hombre es el centro de lo creado. Todo lo que hace Dios en el capítulo 2 es en favor del hombre. El hombre está solo. El hombre entonces tiene a los vegetales. Dios crea a los animales para superar la soledad originaria de este ser humano. Y sin embargo, no encuentra una compañía. Por tanto, viene la mujer. Y en el versículo 2:23 el hombre exclama: esta vez sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. El hombre entonces, centro de la creación, que necesita para superar la soledad originaria de una mujer. Pero lo importante es que el hombre es el centro de la creación. Hacia el hombre va dirigido todo. Dos imágenes que encontramos en el Adán. Tendríamos que decir también que en el capítulo 3 hay una presencia del hombre. Pero dejando de lado el capítulo 3, tendríamos que ir también a ver un poquito más qué supone hablar del ser humano para el libro del Génesis. Supone entender que es la cima de lo creado, la participación de la imagen y semejanza de Dios. Y a continuación nos daremos cuenta que este ser creado, que es la cima, repito, de todo lo que puede haber hecho Dios, a fin de cuentas, como tal, ya empieza a ser una imagen de Jesucristo. Que Adán es el primer hombre. Dirá el apóstol San Pablo que el nuevo hombre, tomando en cuenta a Adán, es Cristo. Si el primer hombre en el capítulo 3 falló porque pecó, dice San Pablo en 1 Corintios 15 y también en Romanos capítulo 5, que precisamente ese Adán, que era un hombre destinado a la muerte, nos hace recordar al gran hombre destinado a la vida. Ese gran hombre se llama Jesucristo. Dice, por tanto, 1 Corintios 15, en el versículo 22, mejor en el 21, habiendo venido por un hombre la muerte, Adán, también por un hombre, Cristo, viene la resurrección de los muertos. Pues del mismo modo que en Adán mueren todos, miren ustedes, así también todos revivirán en Cristo. Adán es el hombre original, el hombre antiguo, es una figura de aquel que tenía que venir, dirá también el apóstol Pablo en 1 Corintios y también en la carta a los Romanos. Fíjense ustedes, en el capítulo 5 empieza a decir en el versículo 14, con todo, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún sobre aquellos que no pecaron con una transgresión semejante a la de Adán, el cual es figura, imagen, representación del que había de venir. Romanos capítulo 5, versículo 14. Adán es una imagen de aquel que iba a venir. ¿En qué sentido Adán es una imagen? En que Adán participa de la semejanza e imagen de Dios. Cristo ya no participa de la imagen y semejanza de Dios. Cristo es Dios. Fíjense ustedes, es el Dios y hombre. La figura de Adán anticipando, por tanto, la figura de Cristo como hombre. Primera idea. Vayamos a otro texto. Rápidamente vayamos a otro texto que también es importante para referirnos siempre en el libro del Génesis. Si vamos nosotros al capítulo 49, encontraremos un texto muy bonito que se conoce como las bendiciones de Jacob. Jacob, como sabemos nosotros, tiene muchos hijos y el texto de Génesis 49 nos recuerda no solo las bendiciones, sino más bien cómo el mismo patriarca empieza de modo oracular a anticipar el destino de sus hijos. Hablará de todos sus hijos, pero hay una figura preeminente, la figura más bien de Judá. Judá es uno de los hijos de Jacob
Y si ustedes se fijan en Génesis 49, desde el 8 hasta el versículo 12, esos textos se refieren al hijo Judá. Algunos de sus hijos, a la gran mayoría de hijos, Jacob les anuncia dificultades, dolores, pero el texto inevitablemente, ineludiblemente, nos presenta una bendición grande para Jacob. Escuchemos el texto, que es muy importante. Cuando se refiere a Judá, el patriarca le dice: a ti, Judá, te alabarán tus hermanos. Génesis 49:8. Tu mano en la cerviz de tus enemigos, inclínense a ti los hijos de tu padre. Cachorro de león es Judá, de la presa, hijo mío, has vuelto. Se recuesta, se echa cual león o cual leona. ¿Quién le hará alzar? No se irá de Judá el báculo, el bastón de mando entre tus piernas, hasta tanto que le traiga el tributo, y a quien rinda el homenaje las naciones. Muy interesante el texto, sigue un poquito más allí, porque fíjense ustedes lo que está diciendo el texto. Está hablando de una bendición real hacia su hijo Judá. Frente a las dificultades, Judá va a prevalecer porque es como un león. Y precisamente, miren ustedes en el versículo 10, Judá tendrá el báculo, el mando. Dice, y el mando lo tendrá entre sus piernas hasta que se le traiga el tributo, y a quien le rindan homenaje las naciones. Es un texto, queridos hermanos, que está haciendo referencia a un personaje importante, descendiente de Judá. Y ese personaje se llama David. David es fundador del reino de Israel, de la monarquía. Se está anticipando la figura de David, pero a David en cuanto a prototipo de el Mesías, de aquel que va a reinar eternamente entre los de Israel. Aquel que va a salvarlo de sus dificultades, pero sobre todo aquel que va a hacer reinar a Dios en medio de ellos. Por eso, de modo muy sencillo, podríamos decir que el texto de Génesis 49, 10, 11 se refiere de modo ya anticipado a David como Mesías. Esa figura de David como Mesías, de la descendencia de David, vamos a decirlo mejor dicho, es lo que nosotros tomamos en la Escritura para hablar entonces de Cristo. Porque precisamente el Mesías, el hijo de David, es Jesucristo. Fíjense entonces cómo el texto nos habla de David en realidad, pero desde una perspectiva global, desde el plan total de Dios, podemos decir que David es un anticipo de Cristo y el Mesías, que será precisamente el hijo de David, aquel de la descendencia de David, será Jesús. Porque Jesús es el que va a liberar al pueblo. Jesús es el que va a traer el verdadero reino de Dios a los hombres, no solamente a Israel, sino a la humanidad. Por eso podríamos decir también que el león de la tribu de Judá es un anticipo, una imagen anticipada de Jesucristo. ¿Jesucristo como qué? Como Mesías. Adán como hombre. El león de Judá, Jesucristo como Mesías. Vamos, antes de la pausa, con otro texto también que es muy importante, que se refiere evidentemente a aquel que hemos mencionado en Génesis capítulo 49. Hay que hablar de David. Y más que hablar de David como rey, como pastor, que también es una prefiguración. David como pastor es una prefiguración que encontramos en Juan 10. Pero hablemos más bien de la profecía de un, vaga la redundancia, profeta llamado Natán, la profecía que le transmite a David. Y estamos hablando del segundo libro de Samuel. En el segundo libro de Samuel, el capítulo 11, vemos nosotros el crimen de David. Una cuestión bastante dolorosa, como sabemos, porque el elegido de Dios peca, a pesar de todas las bendiciones que recibe de Dios. Nosotros dejamos 2 Samuel 11, que es ese acontecimiento del pecado de David, para irnos más bien a las bendiciones que David en ese momento de repente no ha hecho caso. Nos iríamos, hermanos, amigos, a 2 Samuel capítulo 7.
El capítulo 7 nos habla de la profecía de Natán hacia David. Y si lo queremos decir en síntesis, ustedes lo van a leer definitivamente, lo vamos a sintetizar así. David quiere construir una casa a Dios. Y el profeta Natán, que es un profeta cortesano, le anima. Ánimo, David, hazlo. Dice el versículo 3. Anda, haz todo lo que te dicte el corazón, porque Yahvé está contigo. Pero después, a continuación, en el capítulo 7 de 2 Samuel, versículo 4, viene entonces un oráculo, viene la palabra de Dios a Natán. Y tiene que decirle que en realidad Dios no ha habitado en ninguna casa. Y por tanto no es que David le vaya a hacer una casa. Más bien Dios va a edificar una casa, vale decir, una descendencia a este rey bendito. Dice así, el versículo 12, y cuando tus días se hayan cumplido y te acuestes con tus padres, afirmaré después de ti la descendencia que saldrá de tus entrañas y consolidaré el trono de la realeza. Él constituirá una casa para mi nombre y yo consolidaré el trono de su realeza para siempre. Yo seré para él padre y él será para mí hijo. A través de ese oráculo, nosotros vemos que lo que va a hacer Dios es construir una casa para David, es decir, perpetuar su descendencia hasta aquel, como dice allí, al cual va a consolidar en la realeza. Esa profecía es la profecía del Mesías. Y por eso a los descendientes de David se les considera en cierto sentido Mesías. Habrá uno de modo especial que dice la historia de Israel, dice la historia de los judíos, uno que de modo especial va a hacer que Dios reine y va a hacer que la casa de David se perpetúe. Ese es el Mesías de tipo regio o real. Un rey como David que va a llevar a Dios a ser el rey de Israel. Un rey que va a dar paz al pueblo. Un rey que en nombre de Dios va a traer bonanza a Israel, a Judá en todo caso. Después, esa es la profecía de Natán. Y a través de la historia de Israel hay algunos que los judíos fueron identificando como tal. Sin embargo, por ejemplo, el libro de Isaías, la segunda parte de Isaías nos hablará de que el rey persa llamado Ciro será incluso llamado Mesías. Definitivamente no es el hijo de David, pero miren cómo se va magnificando la idea y el concepto de Mesías. Mesías es el hijo de David, punto, que va a gobernar, pero Israel va entendiendo que la perspectiva de Mesías va ampliándose y por tanto no tiene ningún problema el profeta de Isaías de decir que Ciro, el rey de Persia, aquel que va a decretar la vuelta del destierro, también será como Mesías. ¿Por qué? Porque va a liberar y dar la paz al pueblo. Así nosotros podríamos hablar de otros personajes también. Y por eso en el tiempo de Jesús también se está esperando al Mesías, un Mesías de tipo real. Aprovecho un par de ideas más antes de terminar este primer bloque, para decirles que a través del tiempo Israel no solamente esperaba a un Mesías de tipo real, a propósito de 2 Samuel 7, sino también Israel va entendiendo que hay un Mesías también de con un carácter profético y también con un carácter sacerdotal. Quisiera que nos quedemos con esa idea. El concepto de Mesías se va ensanchando. Y por eso podríamos decir que Jesús, si vemos los evangelios sinópticos, el cuarto evangelio, es el que se va a declarar el Mesías. Este texto es también un anticipo de la figura de Cristo. Leer los sinópticos y leer a Juan es comprender cómo Jesús se está declarando Mesías para todos los hombres. Vamos a la segunda parte de nuestro encuentro y en esa segunda parte hemos querido resumir de modo bastante apretado algunos textos de las prefiguraciones de Jesucristo en el Antiguo Testamento y ahora vamos a ver también algunos textos importantes, algunos de diferentes siglos,
que se consignan en el libro de los Salmos y también en los profetas. Para terminar, dando una breve referencia también a las prefiguraciones de Cristo como sacerdote. Vamos entonces en primer lugar a hablar de los Salmos. Hablar de los Salmos es hablar de un conjunto de libros cuya redacción, cuya creación parte más o menos del siglo XI hasta prácticamente el siglo III, podríamos decir, antes de Cristo. Es decir, estamos hablando de un conjunto de poemas para el culto que van dándose en las épocas. En la época de la monarquía, bien, hay algunos salmos también muy interesantes que se refieren al Mesías. La idea es, en primer lugar, la figura, el carácter real del Mesías. Y por eso me gustaría citar de dos salmos, el Salmo 2 y el Salmo 110, que son muy parecidos. Me gustaría citar rápidamente alguna cuestión del Salmo 2. El Salmo 2 es un texto muy antiguo y nos menciona una especie de drama de cómo hay algunos rebeldes que se amotinan ante Dios y ante su Mesías, ante su Hijo, podríamos decir. Y en un primer momento el texto nos habla, a modo de comentario, de esa rebeldía de las naciones, de los paganos. A continuación, fíjense ustedes, habla Dios. Luego en su cólera dice, el que se siente en los cielos se sonríe. Yahvé se burla de ellos. No se da cuenta que ellos están yendo en contra de Dios. Y por eso dice, ya tengo consagrado a mi rey en Sión, mi monte santo. Y a continuación, el Mesías, el hijo de David, toma la palabra y dice, voy a anunciar el decreto de Yahvé. Él me ha dicho, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Y después de mostrar el poder del Mesías, dice, con cetro de hierro los quebrantarás como vaso de alfarero. Así de fácil. Y miren ustedes, frente a la manifestación del poder del Mesías, ¿qué tienen que hacer entonces los reyes o los hombres de la tierra? Enmendarse y servir a Yahvé. Ahora dice el versículo 10, reyes, comprended, corregíos jueces de la tierra. Servid a Yahvé con temor, con temblor, besad sus pies. Dichosos los que se acogen a él. El texto está hablando del poder del Mesías, que es prácticamente el Hijo de Dios. Y por eso entonces este texto es usado también por los cristianos para comprender a Jesucristo. Por ejemplo, hay un texto muy interesante, el texto del bautismo del Señor. Tú eres mi Hijo. ¿Se acuerdan la voz que viene en lo alto? Este es mi Hijo, escuchadle. Detrás está, parece el Salmo 2. Lo mismo podríamos decir del Salmo 110, que muchas veces en nuestras iglesias se recitan los sacerdotes y los laicos que rezan la liturgia de las horas todos los domingos en las vísperas, así se llama, lo recitan. Estamos hablando, fíjense ustedes, del Salmo 10, 109. Depende de la numeración, 110, 109. Oráculo de Yahvé a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que yo haga de tus enemigos el estrado de tus pies. Fíjense ustedes, solamente nos quedamos en este primer versículo para referir la correcta equivalencia entre el Salmo 2 y el Salmo 10. Están pensando los dos, están hablando del Mesías. Esa figura la utiliza Jesucristo también. Y los cristianos la comprenden así. Por eso, estos salmos mesiánicos, Salmo 2 y Salmo 110, nos hablan de Jesucristo como Mesías, que lo hemos visto en la profecía de Natán. Pero también hay otras prefiguraciones. Hemos visto a un Mesías glorioso, grande, y vámonos a otros textos rápidamente que nos mencionan otra vertiente de el Mesías. Los judíos no lo toman como tal. Sin embargo, la perspectiva cristiana nos hace entender de que Jesús es el Mesías sufriente. Los judíos no pueden concebir, hermanos, el sufrimiento, el dolor, la muerte de un Mesías. No, si él es glorioso, grande, Hijo de Dios. Pero Jesucristo, precisamente en los evangelios, viene a corregir la perspectiva del Mesías. Sí es el Hijo de David, es un rey glorioso, pero va a salvar a los hombres a través de su sufrimiento y la muerte. Eso lo corrige Jesucristo, Marcos 8, por ejemplo. Pero
también los cristianos han entendido que a través del sufrimiento del hombre inocente está la figura de ese Mesías sufriente. Ya no el Mesías real solamente, sino el Mesías doloroso, el que sufre. Y para eso hay, dentro de tantos, dos textos que quisiera que ustedes conozcan. El Salmo 22 es uno de ellos. Lo rezamos siempre en la liturgia del Viernes Santo. Y empieza el versículo 2 con lo siguiente. Salmo 22, 21, según se lea. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lejos de mí, lejos de mi salvación, la voz de mis rugidos. Dios mío, de día clamo y no respondes, también de noche, no hay silencio para mí. ¿Les suena, hermanos? Son las palabras de Cristo en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El texto nos habla del sufrimiento del inocente. Y Jesús, al tomar ese texto, está diciendo que Él es el que está sufriendo de modo inocente. Y Él se está siendo solidario con todos aquellos que sufren las injusticias, siendo inocentes. Por eso el texto en la Iglesia, con el Espíritu Santo, se ha comprendido que es un anuncio del Mesías sufriente. Así como el Salmo 22, tendríamos que hablar también del Salmo 69, 68, según nosotros leamos. Es una lamentación que nos habla del sufrimiento del justo, de la persona inocente. Dice, por ejemplo, queridos amigos, sálvame, oh Dios, porque las aguas me llegan hasta el cuello. Miren la forma gráfica de ver cómo este hombre, por amor a Dios, está sufriendo. Me hundo en el cielo del abismo, sin poderas en pie. He llegado hasta el fondo de las aguas y las olas me niegan. Y si nosotros seguimos más allá, dice, miren, 22, veneno me han dado por comida, en mi sed me han abrevado con vinagre. ¿No les suena, queridos amigos, lo que pasa en la cruz? ¿Qué dice Jesús? Tengo sed, en Juan 19. Pero en los otros evangelios, cuando Jesús dice, Eloí, Eloí, lama sabactani, en un momento después le acercan una esponja empapada de vinagre. Este entonces es otro modo de comprender que Jesucristo está encarnando el sufrimiento del justo, del cual el Salmo 69 está hablando. Dos textos simbólicos de los salmos para darnos cuenta de que el Mesías sufriente también está prefigurado, está anunciado en el libro de los Salmos. Vayamos rápidamente dentro de esta exposición, ya no solamente a los salmos. ¿Qué nos han contado los salmos? Que Jesús es el Mesías real esperado. ¿Qué nos han contado los salmos? Que Jesús, bien, es el justo que sufre. Y esa perspectiva del justo que sufre, esa perspectiva supone un anticipo de Jesucristo, que es el verdaderamente justo que sufre las consecuencias del pecado por cada uno de nosotros. Eso, queridos amigos, nos dicen rápidamente los salmos. Y vayamos entonces a los libros proféticos. Podríamos hablar prácticamente de Oseas, de Amós, de Isaías, de Jeremías, de Ezequiel, algunas cosas de Daniel, pero quisiera que nos detengamos solamente en uno, para aprovechar el tiempo. Y hablemos de Isaías. Isaías, como saben ustedes, tiene tres partes bien diferenciadas. La primera parte es hasta el capítulo 39, la segunda parte es del 40 al 55, la tercera es del 56 al 66. Las tres partes nos hablan de alguna perspectiva de Cristo. Dejemos la tercera porque creo que a esas alturas importa sobre todo la primera y la segunda. Si vamos al libro de Isaías, queridos amigos, vayamos entonces a lo que conocemos como el libro del Emmanuel. Y estamos hablando de unos oráculos que están en el capítulo 7, 9 y 11. Esos tres oráculos del Emmanuel nos hablan de un Mesías glorioso. Vamos a leer rápidamente un fragmento de Isaías 7, 14. Miren, dentro del contexto muy particular se nos dice, pues bien, el Señor mismo va a daros una señal. He aquí que una doncella está encinta y va a dar a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel.
Dios con nosotros, como sabemos. Este Hijo, que es Dios con nosotros, va a traer la paz, la compañía de Dios a un pueblo que está a punto de sucumbir frente a los enemigos. Y realmente, según las investigaciones, nosotros sabemos que ese Emmanuel, ese rey, se llama Ezequías en la historia. Sin embargo, la figura de este Emmanuel también puede considerarse como un anticipo de Jesucristo, porque es el verdadero Emmanuel, el Dios con nosotros. Mateo 28:20 dice: yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Cristo se está proclamando como el Dios con nosotros, es decir, como el Emmanuel. Fíjense ustedes que este fragmento nos hace recordar eso. Podríamos ir también, queridos amigos, al capítulo 9 y diremos lo mismo. El capítulo 9 nos hace recordar un texto que escuchamos en la misa de Gallo, los católicos. Miren ustedes, dice en un momento determinante: porque un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado, estará el señorío sobre su hombro, y se llamará su nombre Maravilla de Consejero, Dios fuerte, siempre Padre, Príncipe de la paz. Isaías 9:5. Otra vez se nos está anunciando a alguien, un rey futuro, Mesías rey, ¿no? Hijo de David, un Mesías rey que va a traer la paz a un pueblo afligido. Podríamos ir también al capítulo 11, que nos dice prácticamente algo similar. Nos dice, miren, para que veamos rápido, dice: saldrá un vástago del tronco de Jesé y un retoño de sus raíces brotará. Pues Jesé es un antepasado de David, y un retoño, un vástago, es precisamente un muñón, un tocón, se suele decir. Es precisamente una referencia al Mesías. Todas las referencias mesiánicas que encontremos en los profetas, evidentemente, son un anticipo de la figura, o son un anuncio anticipado de el verdadero Mesías, que se llama Jesucristo. Así como hemos visto en los Salmos que se presenta a Jesucristo como un Mesías real que trae la paz, glorioso, también el mismo libro de Isaías, ahora en su segunda parte, nos señala lo mismo que podríamos encontrar en los Salmos 22 y 69, ya antes mencionados. El libro segundo de Isaías, Isaías 40-55, nos trae otra perla: la presencia de un ser que no sabemos quién es. Israel no lo ha identificado, pero es un ser, un personaje que va a expiar los pecados de todo el pueblo. Ese personaje, que es el protagonista de esta segunda parte de Isaías, se llama el siervo de Yahvé, o el siervo del Señor. Esta parte de Isaías, Isaías 40-55, nos muestra, queridos amigos, 4 cánticos del siervo de Yahvé. El primero se encuentra en el capítulo 42, y el último, que es quizás el que vamos a tocar, es el que se encuentra en el capítulo 52. El segundo cántico se encuentra en el Isaías 49, ¿sí? Y vayamos de frente, el tercer cántico en Isaías 50, y el cántico del cual vamos a hablar, el cuarto cántico, es el capítulo 52, versículo 13, hasta el 53, versículo 12. Isaías 52,13-53,12. Es el cuarto cántico. Y escuchemos algunos fragmentos para percatarnos que se está hablando de Jesucristo. Dice así: creció como un retoño delante de él, como raíz de tierra árida. No tenía apariencia ni presencia. Le vimos y no tenía aspecto que pudiéramos estimar. Despreciable y deshecho de los hombres, varón de dolores y sabedor de dolencias, como uno ante quien se oculta el rostro. Y con todo, eran nuestras dolencias las que cargaba, y nuestros dolores los que soportaba. Nosotros le tuvimos por azotado, herido de Dios y humillado. Él ha sido herido por nuestras rebeldías, morido por nuestras culpas. Él soportó el castigo que nos trae la paz, y con sus cardenales, con sus heridas, hemos sido curados.
Es una parte del capítulo 53, pero el texto empieza en 52:13. Fíjense que se nos está hablando de ¿qué? De Cristo en su pasión. Por eso, este cuarto cántico es el más representativo para hablar del Mesías sufriente. Ojo que Israel nunca consideró a Jesucristo un Mesías sufriente. No podían entender, estoy repitiendo este tema, no podría entender cómo el Mesías tiene que sufrir. Es inconcebible que el Mesías sufra para ellos. No obstante, el cristianismo, la iglesia, iluminada por el Espíritu Santo, ha entendido que en este personaje se nos anticipa la figura de Cristo en su pasión. Un Cristo que sufre, que muere por salvar a los hombres de sus pecados. Isaías 52:13-53:12, representante típico del Mesías, del anticipo del Mesías sufriente. Hemos visto ya algunos textos, queridos amigos, de los Salmos, de Isaías, y terminamos con un par de minutos refiriéndonos a un texto. Dos podríamos tomar rápidamente. Hemos visto al Mesías real, regio. Hemos visto al Mesías sufriente, pero también el Antiguo Testamento nos anticipa el carácter sacerdotal de Jesucristo. Nosotros tendríamos que ir a la carta a los Hebreos para darnos cuenta que Cristo puede ser llamado sacerdote. Recién, hermanos, en la década del 60, la década del año 60 después de Cristo, el cristiano ha podido entender que Jesucristo puede ser denominado sacerdote. No nos olvidemos que en el tiempo de Jesucristo los sacerdotes levitas eran los adversarios de Jesús, y para ese tiempo era muy difícil comprender que Jesús podría ser sacerdote. Pero en el año 60, después de una reflexión animada por el Espíritu Santo, la Iglesia comprende que Cristo puede ser llamado sacerdote. Y para la reflexión, la carta a los Hebreos se va a lo esencial del sacerdocio. El sacerdote es un puente entre Dios y el hombre. Por tanto, Cristo puede ser un verdadero puente y comprende bien las cosas de Dios porque es Dios y de los hombres porque también es hombre. En su naturaleza divina y humana se puede comprender el fundamento del sacerdocio de Cristo según la carta a los Hebreos. Ahora bien, el sacerdocio de Cristo, dirá Hebreos, es superior al sacerdocio del Antiguo Testamento porque no tiene origen, es eterno. 2. El acto sacerdotal de sacrificio es uno solo. En cambio, los sacerdotes levitas, tenían que hacerlo cada año. Y 3. La víctima era perfecta. Es el mismo. No era el corderito, sino el mismo. La perfección del sacerdocio está en Cristo. Y eso lo vemos anticipado, claro que sí, en el Antiguo Testamento. Yo me remito a dos textos. Ya les he mencionado uno hace un ratito, los Salmos. Y remito otra vez esto al Salmo 110, 109, según se lea. Dice así, Salmo 110, 109. Lo ha jurado Yahvé y no ha de retractarse. Tú eres por siempre sacerdote, según el tipo de Melquisedec. Es decir, que está hablando del sacerdocio del Mesías. El Mesías real también es sacerdote, según el orden de Melquisedec. ¿Y por qué toma Melquisedec? Porque Melquisedec no tiene ni principio ni fin, con lo cual es un sacerdocio eterno. El sacerdocio de los levitas empezó en el tiempo y terminó. Bueno, pues esa figura de Melquisedec, esa figura del sacerdocio levita, tomado en Salmo 119, es un anticipo de la figura de Jesús. Primer tema. Pero quizás el tema más llamativo lo podríamos encontrar, queridos amigos, en el libro de Levítico. En el capítulo 16, en el libro de Levítico, el tercer libro del Pentateuco, encontraremos una fiesta muy importante. La fiesta de la expiación. Se conoce el día de la expiación, se conoce como Yom Kippur. En ese contexto, el sacerdote tiene la misión. Lean, por favor, Levítico 16. Allí van a darse cuenta que el sacerdote, el sumo sacerdote, a través del sacrificio de una víctima, va a purificar al pueblo de sus pecados. Y lo que hace Jesús, precisamente, lo comenta la carta a los Hebreos, es, tomando en cuenta Levítico 16, decir que Cristo es
como es el sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque él va a tomar a la víctima. No, él a sí mismo se va a entregar para reconciliar, para expiar los pecados de la humanidad. Yo les invito a que lean con calma Levítico 16 y tengan en un lado Levítico 16 y en el otro la carta a los Hebreos. Un gusto, queridos amigos, estar con ustedes y no se olviden, si queremos comprender esto que estamos viendo, no se limiten a lo que les estamos diciendo. Vayan a leer la Biblia. Ya les he dicho varios textos. A leer la Biblia, a leer el Antiguo Testamento para darnos cuenta cómo Dios en su plan ya nos estaba anunciando algunas cosas de Cristo. Muchas bendiciones.